Bienvenidos a Frecuencia Ayurveda, un podcast para personas conscientes y sanadoras que sienten el llamado a crecer en grande para impactar la vida de más personas. Integrar el Ayurveda en sus servicios, diagnosticar con confianza, ofrecer tratamientos estratégicos, diseñar propuestas con claridad y profundidad. Soy Agos, terapeuta y mentora experta en Ayurveda. Yo soy José, médico alópata y Ayurveda, especialista en tratamientos naturales. Y queremos acompañarte en tu camino de transformación, en tu desarrollo como líder de un negocio holístico, con orden, estructura y paz mental. Y cómo compartirlos con otros desde un lugar auténtico y profesional, integrando las sagradas Shakti y la ciencia, la estrategia y la espiritualidad. Trabajaremos sobre tu intuición, mentalidad sanadora, tu relación con el dinero y ayudarte a conectar con tu propósito y con una abundancia real. Si tenés claro que sanarte a ti mismo es necesario para sanar a otros y deseas diseñar una vida a tu medida, liberando tu máximo potencial y elevar tu práctica al siguiente nivel, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a este espacio, ¿cómo están? Bueno, qué lindo tenerlos acá en este nuevo formato que estamos iniciando el día de hoy, de hacerle una grabación para ver cómo nos queda. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. Una nueva forma, estamos evolucionando. Bueno, te quiero preguntar algo, a ver si te pasó alguna vez, que hiciste un test de ollas, te dio un resultado tipo sos bata, sos pita, sos cafa y te quedaste pensando, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? O por el contrario, quizás hasta utilizaste este tipo de test con algún paciente, con algún alumno para usarlo y tuviste dudas, la persona del otro lado te dijo, bueno, no entiendo bien qué pasa con esto, cómo usarlo, qué es, qué significa. Y acá te queremos contar algo y es la base del episodio de hoy. El problema no es el test, es que no necesariamente eso esté mal, sino que el problema muchas veces es que nos da una respuesta sí, pero no nos enseña a observar realmente lo que está pasando. Y ahí es una diferencia totalmente enorme de lo que significa, de lo que pasa en la práctica. Porque obviamente existen las doyas, existen Vata, Pitta, Kapha, ¿ah? Pero acá hay que aprender a mirar de una forma diferente. Porque pensar que solo estos tres son una persona nos da un parámetro muy limitado, ¿sí? No nos dice qué está pasando hoy o qué está mostrando del cuerpo o qué está cambiando en esa persona. Entonces, no nos dice qué necesita observar antes de sacar una conclusión. Nos dice básicamente como un checklist de las doyas, ¿no? De, bueno, esto es de Vata, esto es de Pitta, esto es de Kapha, que muchas veces también la autopercepción o la percepción de la persona que está respondiendo al test no ayuda. Así que de esto es lo que te queremos hablar hoy, del diagnóstico. ¿Y por qué la Ayurveda, el test es algo muy occidental que se usó para aprender un poco sobre las doyas? ¿Y por qué la Ayurveda usa algo que se llama parikshas, que son estas herramientas de diagnóstico? ¿Qué nos enseña esto? Una manera totalmente diferente de observar. Porque la Ayurveda nos propone poder encontrar esa conexión sutil desde la causa raíz. ¿Qué quiere decir esto? El cuerpo tiene un idioma muy sutil que está en relación a estas bioenergías, pero es sumamente preciso ese idioma. Y nosotros, como terapeutas, profesionales de la salud o apasionados en el Ayurveda que lo quieren aplicar, tenemos que aprender a escucharlo y entender qué significan esas señales del cuerpo para poder interpretarlas y en base a eso dar una devolución, ¿sí? Por eso, sobre todo, hoy vamos a aprender a esta observación para mirar de una forma distinta a nosotros mismos y a la forma que acompañamos a otras personas. Vieron, muchas veces en Ayurveda aprendemos de una forma muy mental, muy de memoria quizás, ¿no? ¿Qué características tiene la doya Vata, la doya Pitta, doya Kapha? ¿Qué características tiene cada una? ¿No? Como qué cuerpo es, qué pelo es, qué piel es, qué ojos, etcétera. ¿Qué alimentos corresponden a cada una de ellas en constitución, en desbalance? ¿Qué hábitos habría que tener según cada una de ellas? Y entonces, típico buscar, a ver, ¿qué doya soy yo, no? Esto debe ser Vata, esto debe ser Pitta, yo soy así, yo soy asá, mi paciente es así, mi paciente es asá. Y sin darnos cuenta, empezamos a convertir la herramienta esta de comprensión en una etiqueta, empezamos a etiquetar verdaderamente persona Vata, Pitta, Kapha. A veces es un poco divertido por momentos, pero después cuando empieza a hacer algo más profundo, de personalidad, de constitución, de desbalance, es necesario ir más profundo, ¿no? Entonces queda como una limitación, algo superficial. Perdemos la profundidad verdadera que busca darnos esta hermosa ciencia. Y ahí aparece una pregunta que puede ser mucho más interesante. ¿Qué pasa si en vez de buscar solo qué doya soy, y lo pongo entre comillas porque es importante esa percepción, qué doya soy, qué pasa si en vez de eso aprendo a observar qué está pasando? ¿Quién soy de verdad?
Entonces hay algo científico, pero a la vez con un tinte muy, muy espiritual, que es, creo yo, lo más hermoso que hay en la Ayurveda. Y acá voy a contarles una historia personal porque a mí me pasó, y de hecho hice test más de una vez por curiosidad, antes de arrancar, antes de entender. También me pasaba que iba buscando todos los test que había en internet a ver cuál realmente me funcionaba, independientemente de los libros. Muchos de los libros de Ayurveda vienen con test, o cuando hiciste una formación seguramente te dieron uno. Pero a pesar de todo eso, acá solo me daba un resultado. Y una cosa es tener un resultado de Vata, Pitta y Kapha. Y otra cosa es ver realmente qué está sucediendo. Porque acá empezás a pensar, bueno, entonces, ¿qué soy? Pero quizás la pregunta no es qué sos en tu constitución o qué doya está predominando en tu desbalance, sino que qué está pasando con el sueño, qué está pasando con la alimentación, si cambió, si no. ¿Qué etapa de la vida estás atravesando? ¿Cómo está la digestión? Si está distinta, si está de qué manera, de cómo se siente. ¿Qué estoy viviendo, no sé, en la estación en la que estoy, en mi vida? Y todo esto no se ve en un test. Porque el test, vamos a decirlo de una forma general, tiene un problema que son estáticos, son limitados y muchas veces son muy confusos para el consultante, sobre todo si vos estás utilizando en tu terapia, enviárselo, por ejemplo, para que lo haga. Y un test escrito evalúa, por ejemplo, la mente, pero quizás no puede ver la relación biológica que hay con los tejidos corporales. O quizás la persona en su mente idealiza una forma de verse, de cómo fue su vida, de cómo es su cuerpo. Muchas personas tienden, por ejemplo, a pensar, bueno, no, mi cuerpo es muy flaco, o mi cuerpo es muy grande, o mi cara tiene determinada forma, y no es exactamente su cara, sino que es la forma que se percibe a sí mismo. Y esto genera mucha confusión a nivel de test de constitución. Y ni hablar cuando vamos a desequilibrios, donde muchas veces las personas se confunden totalmente en qué es el desequilibrio, qué es el clima, qué es la etapa de la vida, las emociones, el estilo de vida, todo eso está muy mezclado. Y si vos no tenés mucha claridad en esto de conocer el lenguaje y de practicar con las personas, es muy difícil que después lo puedas ver, lo puedas llevar a la práctica. Y si te basas tus recomendaciones de alimentación o de plantas medicinales solo en test que encontraste en internet o que no están adaptados a tu forma de consulta, literalmente vas a estar jugando a las adivinanzas con tu consultante. Y esto es muy importante para quienes sobre todo trabajamos con el Ayurveda, porque no solamente estamos mirando y categorizando, estamos aprendiendo a observar. Estamos observando en el estado del cuerpo, de la mente y el espíritu. Y por eso tenemos que desarrollar un criterio. Y por eso tenemos que dejar de acumular información para aprender realmente a observar. Claro, no tratamos etiquetas ni nombres de enfermedades occidentales en Ayurveda. Para nosotros un síntoma es solo la expresión visible de que una doya grabada ha abandonado o dejó su sitio de predilección, que está en el tracto digestivo, y quizás invadió un tejido vecino, un tejido a distancia, pero profundamente. Como siempre le digo a todos mis alumnos, tratar el síntoma es como intentar soplar el humo de una montaña en llamas. Tratar la causa raíz es cruzar la montaña para ver qué fuego está ardiendo, dónde está ardiendo, y exactamente qué bosque se está consumiendo. Para encontrar esa causa raíz necesitamos saber exactamente qué doya está grabada, en qué etapa del viaje de la enfermedad, lo que es el samprapti, se encuentra cada una de estas doyas. Qué canales corporales están obstruidos, alterados, qué tejido corporal se está viendo afectado, o ha perdido su inteligencia celular debido a que tiene presente toxinas, ¿no? Marcadores inflamatorios, sustancias nocivas. Y esto no se logra con un cuestionario de opción múltiple, se logra a través del arte de la observación clínica. Y acá aparece algo que para nosotros es importantísimo. Cuando solamente buscamos síntomas, muchas veces terminamos tratando de apagar lo que vemos. Me duele, analgésico. No puedo dormir. Una medicación para dormir, ¿no? Te considera un ansiolítico. Me pasa esto, aquello, ¿no? Pero la pregunta ayurvédica puede ir un poco bastante más atrás. ¿Qué es lo que está pasando antes? ¿De dónde puede venir el problema? ¿Qué señales me está dando el cuerpo y la mente? ¿Qué relación hay entre lo que estoy observando y mis hábitos, mi digestión, cómo duermo, cómo vivo mi vida? Y ahora, para poder hacer mejores preguntas, para poder hacerlo, necesitamos mejores herramientas de observación. Y ahí es donde entran verdaderamente los parikshas. Pero entonces, ¿qué son los parikshas? Literalmente esta palabra viene del sánscrito
significa examen, diagnóstico o investigación profunda. Como todas palabras en sánscrito, tienen muchas veces muchas definiciones. Se compone de la palabra pari, que es completo o alrededor, e iksha, que significa observar, percibir. Entonces, verdaderamente es observar, percibir el todo. Representa el método, es como, digamos, uno de los métodos de análisis, ¿no? Mediante el cual se determina la salud de un paciente, sea tanto física, mental, como también su naturaleza supracrútica. En Ayurveda, cuando se usan los parikshas, no diagnosticamos solamente la enfermedad, diagnosticamos al paciente. Se hace roga y rogi pariksha, el diagnóstico de la enfermedad y del paciente. Se utiliza tanto la lógica, hay mucho pensamiento lógico, pero se combina con la observación, con la inferencia, que si pasa esto puede ser que sea esto, la evidencia científica, tanto de lo que dicen los maestros anteriores, digamos, antes se escribían textos antiguos o cantaban los maestros, hoy día hay revistas científicas, entonces la evidencia científica es muy importante y se usa el razonamiento analítico. Esto se propone hace cientos de años y hoy sigue siendo útil. A nivel mental espiritual, el pariksha pasa a convertirse en un acto de atención plena, de comunión bioenergética entre la persona y el diagnosticador, ¿no? Puede ser uno mismo, una persona con uno mismo o un profesional de salud con un paciente. El examen revela cómo el cuerpo material manifiesta cómo fluctúa el estado de nuestra mente, entre el sattva, el rajas, el tamas y el flujo de la energía vital. Dentro de lo que es la ciencia de la Ayurveda encontramos distintas formas de hacer pariksha. Y vemos por un lado, se le dice trivida pariksha, el pariksha en 3 formas, el diagnóstico, la observación en 3 formas, que es observar, digamos, con los ojos, palpar, mediante el tacto, y preguntar, es más la conversación, ¿no? Como la anamnesis, le decimos los médicos, la entrevista al paciente. Preguntar, buscar información. Y también está otra forma de ver al pariksha, se le dice ashtavida pariksha, que es el pariksha en 8 formas, que propone este número, esta cantidad de observaciones. La lectura del pulso es uno de ellos. La evaluación de los desechos corporales, la orina, las heces, la descripción de cómo está la lengua, el dorso de la lengua, es muy, muy útil hoy día. El análisis de la voz, la forma en que habla la persona. La percepción de la piel de la persona al tacto, la evaluación de los ojos, pero no solamente la forma de los ojos, sino de la mirada, ese brillo que está por detrás de lo que uno puede decir, de lo que uno puede medir, ¿no? Y la evaluación de la forma o la apariencia general del cuerpo del paciente o de uno mismo. Entonces, fíjate la diferencia. No estamos hablando de completar 40 preguntas y recibir una etiqueta. Estamos hablando de mirar a la persona que tenemos delante. Observar, preguntar, escuchar y registrar, relacionando toda la información. Y recién a partir de ahí empiezo a construir una comprensión completa. Entonces quizás te estás preguntando para qué hacemos todo este despliegue de diagnóstico que te estamos contando. Bueno, lo hacemos realmente para conseguir un diagnóstico preciso. Como ya estuvimos hablando un montón, hay una diferencia enorme en cómo se integran cada una de estas herramientas, ¿no? Desde un lado, obviamente, está la herramienta tradicional de tu consulta, de lo que vos traes de tu formación, que eso no es sacarlo de lado, es agregar esta nueva forma de diagnosticar que te va a llevar a profundizar, ¿no? Y esto es importante porque quizás desde tu lado de tu práctica profesional va a cambiar totalmente la forma en que lo estás viendo. Porque por un lado vas a dejar de tratar solamente el síntoma, como quizás si estás haciendo alopatía, muchas veces se va directamente a eso, ¿no? Como, bueno, tenés determinado síntoma. Entonces voy a trabajar determinada planta. No tengo gastritis. Bueno, para gastritis entonces seguramente sea pita, entonces le voy a dar una cualidad como una infusión de menta. No sé, estoy como inventando el razonamiento, ¿no? Una infusión de menta por las características que tiene la planta, entonces va a ayudar a desbloquear y lo va a usar. Y acá te estás perdiendo algo importante, porque estás solamente trabajando el síntoma y no la causa raíz, que es lo que nos decía recién José. Además, cuando vos aprendés esto, vas a aprender también a diseñar tratamientos o clases más estratégicos y más personalizados, porque vas a poder empezar a determinar las dosis exactas, cuándo se usa, si realmente lo que se está afectando es acné, o alguna parte del tracto digestivo, o el tejido corporal quizás está siendo obviamente afectado, entonces lo vas a poder determinar, y hasta se puede determinar el tiempo, ¿saben? Hay una medida en los parikshas que se puede determinar hace cuánto tiempo tenés el desbalance según el pariksha que utilices. Y ahí es donde vos generás la confianza inquebrantable en vos mismo, porque dejás de simplemente decir, bueno, a ver cómo es la lengua del consultante, o
a ver si tiene solamente una saburra lingual o la forma, de acá vas un poquito más. Empezás a ver, ok, cómo están funcionando los órganos, cómo está funcionando su mente, sus emociones, qué adherencia va a tener al tratamiento o a la clase que voy a diseñar, ¿sí? Y evalúas el 100%. Y ahí es cuando dejas de adivinar y realmente te convertís en un baile, ¿no? Una persona que lo lleva a la práctica, que entiende lo que pasa y cómo realizar un diagnóstico. Y esto es clave para tu práctica. Porque si vos no tenés un buen diagnóstico, es muy difícil que después puedas generar un buen tratamiento, una buena clase, un buen plan de bienestar. Y pueda ser personalizado. No individualizado. Individualizado es cuando, ok, estoy 1 a 1 en una sesión 1 a 1. Pero cuando es personalizado, por ejemplo, porque haces un curso grupal, acá es donde entra la personalización. Porque entendés mucho más a la persona. Y quizás estás pensando, bueno, yo no soy terapeuta. ¿Esto qué tiene que ver conmigo? Bueno, muchísimo. Porque si vos querés aprender a usar la Ayurveda en tu propia vida, tenés que aprender a observarte. Porque ahí es donde vas a dejar de depender de respuestas externas para empezar a observar realmente qué pasa y empezarte a hacer preguntas de verdad. ¿Cuál es la dieta que tengo que hacer? Porque vas a poder saber qué constitución, cómo está tu acné. Vas a dejar de preguntarte, ¿qué es esto? Y vas a empezar a ver, ok, ¿será mi gestión? ¿Será cómo me estoy nutriendo? ¿Qué señal es esto? ¿Qué cambio? ¿Qué necesito revisar? Porque entendés mucho más de lo que te está pasando. Y ahí es donde realmente empezás a entender tu cuerpo, empezás a prevenir y empezás a ver resultados en tu práctica del día a día. Y claro, si sos profesional de la salud, terapeuta, profesor de yoga o acompañás quizás a otras personas en proceso de cambio de hábitos, el salto puede ser mucho más grande, porque pasás de aplicar una tabla de forma automática, ¿no? Esto, a desarrollar verdadero criterio de observación, que es lo que más buscamos. Tenés a alguien enfrente, no un cuestionario, no una categoría, no es un caso de libro ni de manual, es una persona real que tiene su historia, que tiene sus hábitos, que tiene sus problemas, sus peleas, sus trabajos, su no trabajo, un montón de cosas. Y cuanto más entrenas la observación, mejores preguntas puedes hacer. Es más, cuanto más entrenamiento tenés, menos preguntas haces. Es súper importante. Para mí, uno de los puntos más importantes cuando aprendes varillas no significa que vas a aprender mágicamente a saber todo y aplicar todo, ¿no? Lo que vas a aprender es una manera de mirar distinto. Quizás antes pensaba, ok, ¿qué es este síntoma? ¿Qué significa para la persona? O te centrabas únicamente en Vata, Pitta y Kapha y ahora vas a empezar a observar. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué me está contando estas señales que tengo delante? ¿Qué necesito preguntar también en la consulta? Porque ahora me da una señal clara de qué le está pasando, qué no, pero hacia dónde tengo que llevarlo. Si es emocional, muchas veces, porque hay marcas que nos indican, bueno, esto tiene que ver más con las emociones y lo puedes llevar más para ese lado. Va a haber marcas que te van a indicar, bueno, esto tiene que ver con la alimentación, esto tiene que ver con algo hormonal que está sucediendo. Bueno, y vas a poder ver todavía la información que no tenés y cómo obtenerla también. Y también vas a aprender qué información te falta. Por ejemplo, enviar análisis de sangre, derivar, en caso que no seas profesional de la salud, derivarlo para poder completar todo el diagnóstico. Ya no estás mirando cosas aisladas, sino que todo empieza a unirse y empezás a entender qué está sucediendo. Y eso cambia totalmente la conversación que estás teniendo con la persona que tenés adelante. Y eso cambia totalmente tu forma de acompañar. Porque dejas de intentar de entrenar una respuesta y de ver qué se diría en este caso y de buscar en libros para ver qué es, para realmente sentirte preparado, preparada de acompañar a otra persona. Y empezás a construir realmente un punto de partida comprendiendo qué te está mostrando la otra persona. Y te quiero contar algo que es un poco personal, pero quiero contarte en concreto cómo lo viví yo. Para mí, lo primero que empecé a usar yo en mi día a día fue observar mi lengua, ¿no? Fue algo lo más simple que yo encontré, algo de todos los días, ¿no? Uno se levanta a la mañana, se lava los dientes y para mí mirarme la lengua desde ese aspecto fue lo más simple. Y durante mucho tiempo, cuando empecé a estudiar y a entender estos conceptos, me centré en la teoría. Entonces, cuando observaba mi propio cuerpo, quizás a la mañana, ¿no? Veía mi saburra, veía qué significaba, bueno, y corría el libro a ver, ok, ¿qué es esto? Pero cuando empecé a mirar la lengua con esta profundidad, ¿sí? Antes de tomar o comer nada, esto a la mañana, para mí es como una rutina de todos mis días, como un ritual. Yo me levanto a la mañana, saco la lengua, miro cómo está, miro qué color tiene la saburra, miro qué aspecto tiene, si tiene marcas, si no las tiene y demás.
y después me raspo la lengua y me lavo los dientes. Pero esta es mi práctica después de años, ¿no? Y al principio buscaba respuestas que quería saber como qué significa esto, o qué doya está predominando, o mi lengua tiene la forma, el color de qué doya, qué me está pasando. Buscaba ese tipo de preguntas. Pero cuando pude ver, aprender a observar realmente, algo cambió. Porque ya no miraba solamente si había una capa de color, o si otro día está diferente. Empezaba a ver cosas distintas y registrar distintos, porque empezaba a entender qué significaba para mí, porque podía empezar a conectar y observar, ok, mis hábitos, cómo me sentía, cómo estaba el resto de mi cuerpo, y podía empezar a preguntarme qué le está pasando a mi cuerpo hoy y qué necesita de mí. Y ahí es cuando estuvo el verdadero cambio. Porque dejé de pensar en las etiquetas, ¿no? Que muchas veces vemos en los libros, en esta marca significa esto, y a entender todo el proceso que está sucediendo en ese momento en mí, en mi cuerpo, en mis emociones, en todo lo que soy, y eso es muchísimo más interesante y obviamente mucho más completo para poder pasar a la práctica. Y ya que estamos contando historias, a mí me ha pasado en consultorio observar la lengua y percibir aquello que quizás la persona no quiere decirme, no puede decirme, o simplemente quizás no ha podido observar o percibir de sí mismo, quizás. Me acuerdo de una paciente con grietas en el centro de la lengua que se percibía muy sana. Ella decía, no, yo soy re sana, soy re bien, no tengo ningún problema. Y al realizar estudios de laboratorio presentó valores bajos de hierro y de calcio. Ahí les voy dejando señales, ¿no? Como problemas de absorción de minerales. Problemas de absorción en general, pero se reflejó en estos minerales en particular. O con otra paciente que también se decía alguien muy sano. ¿Vieron? La gente a veces se percibe a uno mismo como muy sano, o va a un médico y le dice, no, no tiene nada, pero capaz está diciendo no de su especialidad, ¿no? Y al ver su lengua tenía una capa blanquecina espesa que a mí me llevaba a pensar en su digestión y su metabolismo estaban totalmente lentos. Y que quizás a nivel respiratorio le estaba costando de alguna manera. Puede ser un espasmo, puede ser producción de moco, puede ser falta de aire, por un cuadro crónico que quizás ni se daba cuenta. Entonces, al preguntarles por lo digestivo, terminó reconociendo, sí, voy de cuerpo cada 2 o 3 días, me cuesta, me toma tiempo, me siento pesado después de las comidas, y es como, no soy tan sano, había sido, que todo le tomaba tiempo. Y al estudiar sus pulmones notaba mayor producción de mucosidad. Y fíjense, hablamos de mayor producción de mucosidad evidenciándose en la lengua y todavía no llegamos a un diagnóstico, por suerte, ni de bronquitis, ni de neumonía, ni de POC, ni nada de esto por el estilo. Esto ya nos dice de alguna manera que la observación de la lengua te da señales tempranas, actuales y quizás futuras. Pero queremos dejarte algo muy concreto para que vos puedas empezar a entrenar esta mirada. Por ejemplo, a la mañana, al levantarte, te vas al espejo y te mirás. Directamente la lengua en el espejo. Tomalo como verdaderamente como un reflejo, ¿no? La derecha en el espejo va a ser la parte derecha de tu cuerpo. No lo des vuelta. ¿Okay? Pero ¿qué quiero decir con esto? Hay que observar algunas cositas. El color que tiene, para darte ideas de colores que pueden haber rosado, rojizo, blanquecino, pálido, ¿no? Azulado. Fíjate el color. La primera es solo anotarlo. No digas ni muy, ni poco, ni nada. Anotarlo qué colores tiene. ¿No? Después, fíjate si más allá del color de la lengua hay una capa de algo encima. Si es hay espuma, hay algún moco, hay alguna secreción, ¿de qué color es? Y no solo el color, si es pegajoso, es líquido, tiene feo olor, mal olor. En general, no, a la mañana uno puede tener cierto mal aliento, pero lo que yo digo es, esa cobertura, ¿es un olor muy insoportable o es algo normal, por así decirlo? Y luego si hay marcas, esto de los bordes. Miramos el borde de la lengua y observamos si hay alguna marca particular, algún como corte, quiebre, marca de los dientes, etc. Con eso ya tenés un montón. Anotate eso. Y anotate durante una semana y anda comparándote con vos mismo. No necesitas convertir esto en un test nuevo. De hecho, queremos, totalmente lo opuesto. No queremos que agarre 3 características, busque una tabla y diga, ok, esto es esto, 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 esto. Simplemente observa. Y decís, empezá a registrar, empezá a compararte con vos mismo. No te busques en internet. Hacete preguntas. Porque observar quizás no es mirar una vez y sacar una conclusión. Es desarrollar el ojo con el tiempo, una y otra vez, una y otra vez. Y quizás este sea el verdadero aprendizaje de este episodio. Porque no se trata de tirar los test a la basura, ¿no? Porque los puedes usar y realmente te entrenan muchísimo a ver
en la persona las distintas partes, ¿no? Como por separados. Pero esto realmente no te va a dar un resultado y no te va a reemplazar el criterio que puedes tener en la entrevista. Porque puedes tener toda la teoría del mundo, y saberte todo de memoria, cada una de las doyas, y puedes hacer los test excelente y hacer 20 test, pero si cuando querés analizar a la persona que está enfrente tuyo, no sabes qué mirar, cómo, qué preguntarte, qué relación tiene, cómo se relaciona toda esta información, ¿no? Para dar realmente un plan o desarrollar una práctica, que esto es lo fundamental. Esto es lo que tenés que desarrollar, es la herramienta que te permite entender y entrenar el criterio, porque, de nuevo, el criterio se entrena. La mirada se entrena y la práctica se entrena. Hay que sentarse, practicar para poder entender toda esta relación. Porque no va a salir de un libro, va a salir de la práctica, del entrenamiento. Y justamente por eso creamos una guía gratuita para que puedas empezar a profundizar en esta forma de observar, de observación. Si querés mirar tu lengua con más atención y entender por dónde comenzar, te la vamos a dejar disponible. Y también tenemos una comunidad de WhatsApp para quienes quieren seguir profundizando en este tema. Ahí vamos compartiendo más contenido, recursos y también vamos a avisar cuándo vamos a abrir nuestro próximo entrenamiento sobre parillas. Saben, a mí me encanta la guía, la hicimos con mucho amor, contando toda nuestra experiencia de cómo lo vivimos y lo resumimos ahí les vamos a enseñar 3 parillas de forma muy simple para que realmente puedan empezar a tener esta práctica hoy. Y bueno, obviamente lo vamos a seguir hablando en la comunidad, que en la descripción de este episodio vas a encontrar todo para unirte, y ahí practicamos y mandamos audio y mandamos clases. Bueno, está buenísima la comunidad y está abierta para que vos entres y digas, ay, José, ¿qué hago con esto? Bueno, y ahí charlamos un montón, así que te invito realmente a que seas parte, porque estoy segura que algo despertó en vos hoy este episodio. Y si alguna vez hiciste un test o recibiste esta etiqueta y sentiste que todavía no sabías muy bien qué hacer con toda esta información, bueno, quizás el próximo paso no sea ver qué otro test tengo que hacer, qué otro test quizás tengo que mejorar. No, quizás sea aprender a mirar, aprender a observar, aprender a preguntarte, aprender a conectar toda la información que quizás hoy tenés y no sabes por dónde ir. Y a desarrollar ese criterio que la Ayurveda hace que deje de ser solamente algo que sabes y empieza a convertirse en una forma mucho más profunda de acompañarte a vos, de acompañar a otros, ¿sí? Así que ya sabes, en la descripción vas a encontrar el link de la guía, que te la vamos a dejar, y la comunidad, que nos encantaría verte ahí, y dejanos tu comentario de si vas a empezar a usar los parillas, si los usabas, si no, y cómo estás practicando hoy. Si usaste test, qué test usaste y cómo te fue, para conocer un poco más, y contanos ni bien descargues la guía, ¿sí? Así que nos encontramos en el próximo episodio. Gracias por estar ahí y compartirlo con quien pueda sumarle y dejarnos tus comentarios. Nos vemos.